Bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico semanal. El Señor nos ha permitido estar aquí para alimentarnos con la palabra de Dios. Y yo les ruego en el nombre de Jesucristo que nos sobrepongamos a cualquier obstáculo, a cualquier pensamiento que nos quiera robar la concentración del estudio de la palabra de Dios. Inclusive, preocupaciones que tengamos. No hemos recibido mensajes. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Vamos a estar pidiendo a los hermanos que están conectados también por Zoom. Yo voy a mencionar por nombre un par de hermanos a los cuales durante el desarrollo de la clase voy a pedir que ustedes expresen sus comentarios y sus opiniones, así como lo hacemos aquí en el local con los que están presentes. Abordo este tema, comenzamos con la presentación, el título, la diapositiva que tiene el título de la lección de hoy. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Abordo esta clase, este estudio bíblico, con mucho respeto, con mucho temor, porque este tema es un tema fundamental de el conjunto de creencias que tenemos. Y abordo de nuevo, y digo, este tema con mucho respeto para quienes piensen distinto. Expresamos nuestra convicción, nuestra comprensión de lo que la Biblia dice con mucho respeto, pero con convicción. Entonces, preguntamos, ¿es bíblica la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo? Mantengámonos en esa diapositiva, Daniel, en la de el título de la lección. Y yo hago la pregunta entonces, ¿es bíblica la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo? Ok. Nuestra respuesta es no. No es bíblica. Una persona que haya obtenido la salvación por su fe en Cristo pudiera perder esa fe en Cristo y por lo tanto podría perder su salvación. Primera diapositiva, Daniel. Esto dice Jesucristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Esto dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis.
de la gracia habéis caído. Bien, aquí tenemos 4 versículos. Permítanme comentarles brevemente algo sobre cada uno de ellos. El primer pasaje tomado de Mateo 24:13. Recordemos que el contexto de este pasaje es Jesucristo pronuncia una serie de mensajes proféticos, mensajes escatológicos, es decir, mensajes sobre el fin del mundo y el juicio final. De eso trata Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. Jesús responde a las inquietudes que sus discípulos le hicieron respecto a su segunda venida, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús dijo algunas señales y da esta advertencia: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a ser difícil ser cristiano. Va a haber dificultades para permanecer fieles a Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí surge la pregunta: ¿y si no persevero hasta el fin? ¿Y si soy cristiano y ando en el camino de Dios solo un tiempo en mi vida y luego me aparto? ¿Qué va a pasar? Y en Apocalipsis 2:10, Jesucristo habla aquí a Juan en la isla de Patmos y da una serie de mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Señala, exhorta y consuela. Y aquí vemos cómo expresa en Apocalipsis 2:10 esta exhortación: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente la pregunta: ¿y si no soy fiel hasta la muerte? ¿No voy a recibir la corona de vida? Luego tenemos el otro pasaje que es Filipenses 2:12. En la segunda parte es la que estoy compartiendo en pantalla. Ustedes pueden leer todo el versículo en su Biblia. Entonces aquí vemos, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Tenemos problemas con el audio? ¿Estamos bien? Ok. Ocuparse habla de dedicarse, prestar atención. Es una actividad a la que debemos entregarnos. Y Pablo entonces dice que nuestra salvación la debemos atender. Mi salvación, nuestra salvación individualmente, la debemos atender, prestarle atención, estar vigilantes. ¿Por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación? Porque puede haber distracciones. Puede haber cosas que nos llamen la atención en este mundo. Y podemos resbalar. Y entonces agrega aquí en Filipenses 2:12, ¿cuál debe ser la intensidad con que nos ocupemos en nuestra salvación? Con temor y temblor.
Así de serio es este asunto de la salvación. Con temor y temblor. Habla de la seriedad de nuestra salvación. No es cuestión de juegos, no es cuestión de un pasatiempo. La salvación, mi salvación requiere que yo le dedique tiempo. Estamos hablando sobre el tema si podemos perder la salvación. Y hemos dicho que sí. Y estamos viendo algunos pasajes bíblicos. Entonces yo quiero hacerle la pregunta aquí a nuestro hermano Mario. A ver, Mario. ¿Qué significan estos pasajes bíblicos en relación con nuestra salvación? Ok, Mario, queremos escucharte. Hermano Mario no tiene micrófono. Comentarios. Yo no tengo aquí acceso, Mario, a leer tus comentarios, pero sí tenemos una bocina para que los que están en la audiencia aquí presentes puedan escuchar los comentarios. Puede leerlos aquí. Ok. Muy bien, gracias Mario, gracias. ¿Quién iba? Hermano Patterson, ¿usted iba a comentar algo? Hermano Patterson está comentando aquí en la audiencia. Sí, el hermano Patterson está citando un pasaje de Hebreos que ahora vamos a mencionarlo aquí, más adelantito, dentro de poco. Y descuidar la salvación es hacer precisamente eso. Tener por la sangre de Cristo. Sí, así es. Así es. El hermano entonces hace referencia a ese pasaje donde dice que viene un juicio sobre el que pisoteare la sangre de Cristo. Bien, en estos pasajes bíblicos que tenemos en pantalla, Gálatas 5:4 dice, de la gracia habéis caído. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es decir, Pablo está hablándole allí a cristianos en la región de Galacia. Recordemos que Pablo llegó con el evangelio a esta parte del mundo antiguo, a Galacia, plantó la iglesia y se fue. Después llegaron unos maestros judíos convertidos supuestamente al cristianismo, pero que consideraban que los gentiles, es decir, la gente que no era de raza judía, que se hicieran cristianos, tenían que hacerse judíos para ser salvos. Esto significa que tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo dice que los que pretenden estar bien en relación con Dios, basándose en la obediencia a la ley de Moisés, han caído de la gracia. Porque están buscando un medio para estar bien con Dios, un medio que Dios no aprueba.
La ley de Moisés no era lo que Dios tenía en mente para perdonar al hombre y darle la salvación. La ley de Moisés era temporal hasta que viniera Cristo. Entonces aquí en Gálatas 5:4 dice, de la gracia habéis caído. Entonces pregunto, ¿se puede caer de la gracia? Entonces aquí tenemos en pantalla, sé fiel hasta la muerte, persevera hasta el fin, ocúpate en tu salvación, caes de la gracia. Continuamos en la siguiente diapositiva, avanzamos con nuestro tema. Una vez salvo, siempre salvo. Es una enseñanza falsa. Comparto en pantalla esta afirmación. La enseñanza conocida como una vez salvo, siempre salvo, es falsa. Pablo advierte que quienes practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y tenemos dos pasajes bíblicos aquí en pantalla. Primera a los Corintios, en el capítulo 6, desde los versículos 9 al 11, tenemos que Pablo habla respecto a practicar el pecado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni estos, ni aquellos, ni los otros. Menciona allí en esta lista una serie de pecados. No es una lista completa. Pero la idea es el que practica el pecado como un estilo de vida. El cristiano que practica el pecado, dice, concluye, no heredarán el reino de Dios. Así dice tajantemente. Y en Gálatas 5, 19 al 21 habla de no anden en la carne, no se dejen llevar por las pasiones, déjense guiar por el Espíritu Santo. ¿A quiénes está hablando allí Pablo? A los Corintios y a los Gálatas. Está hablándole a cristianos. El llamado a que hagan conciencia, a que se requiere andar obedeciendo en una vida, un estilo de vida que honra a Dios. Y ese estilo de vida que honra a Dios se llama santificación. Y decimos entonces, si la salvación no se pudiera perder, estas advertencias no tendrían ningún sentido. La Biblia muestra que alguien que ha obtenido la salvación, si comete un pecado y no se arrepiente, corre el riesgo de caer de la gracia. De eso es lo que estamos hablando. Avanzamos. La siguiente diapositiva. Creo que este es el texto que el hermano quizás estaba haciendo referencia. En Hebreos 6, 4 al 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Hebreos 6, 4 al 6. Notemos aquí uno de los pasajes difíciles, especialmente de contrarrestar, especialmente para aquellos que afirman que la salvación no se puede perder.
que los cristianos no pierden la salvación. Este pasaje, el escritor, quien haya sido a los hebreos, evidentemente aquí está hablándole a cristianos, judíos, que por los problemas en la vida estaban siendo tentados a apartarse, a abandonar la fe. Y les dice, tengan cuidado con esto, porque si ustedes se apartan y vuelven a su estilo de vida anterior, están corriendo el riesgo de perder su salvación. Continuamos con otro pasaje bíblico, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Leamos, por favor, Hebreos 10, 26 al 31. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí tenemos otra de las exhortaciones que el escritor de Hebreos inserta cada cierta cantidad de capítulos. A lo largo de los 13 capítulos que tiene Hebreos, el escritor hace una exposición de la doctrina, luego se detiene para hacer un llamado, una exhortación, una aplicación. Aquí tenemos este llamado que hace a los cristianos. Está hablando de aquellos que han experimentado en sus vidas la gracia de Dios y que se han apartado. Si por la violación de la ley de Moisés la pena era la muerte, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes? Dice aquí, hace una pregunta retórica al estilo de los maestros de aquella época. La respuesta es siempre obvia. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? ¿Cuál es el objetivo de hacer este señalamiento aquí del escritor? De hacer esta pregunta. El objetivo es llamar a sus lectores a tomar en serio la salvación, a pensar en lo serio que es y en lo terrible que es el juicio de Dios, como concluye en el versículo 31. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí hay este llamado a los cristianos a tomar en serio su salvación, como lo dice Pablo, ¿verdad? En el texto que leímos, Filipenses 2:12. Ocúpense en la salvación, en su salvación, con temor y temblor. Muy bien, nadie ha hecho ningún comentario, ninguna pregunta. A ver, Santos. Liz Martínez, comenta.
Sí, quítale el comentario de nuestra hermana Liz habla exactamente de que ser fiel hasta la muerte no se refiere a asistir a todas las reuniones de la iglesia o involucrarme en actividades o en dar. Ser fiel habla de una vida de entrega personal a la palabra del Señor en nuestra vida personal, privada y pública también, como fieles hijos de Dios, viviendo como a Dios le agrada. Muy bien, continuamos entonces. ¿No tenemos más comentarios? Sí, el hermano Patterson. No tenemos un poco la idea de que hacemos esto para ganar esa gracia, la salvación. Ocuparnos de eso es una obediencia a la palabra de Dios, pero hay que recordar siempre que somos salvos por gracia, ¿verdad? No Sí. vamos a hacer nada. O sea, que Sí. nuestro trabajo, por lo que hacemos, eso no nos va a dar, ¿verdad? El derecho a decir que lo gané. Pero también hay que hacer la aclaración de que si los reunimos, la iglesia reunido, vengo, ustedes vienen, todos los que quieran venir, vengan. Ese es el cumplimiento simple de la palabra de Dios, no es porque pensamos que Claro. Así es. Nuestro hermano Patterson comenta que nunca podremos hacer méritos suficientes para ganar nuestra salvación. Nosotros somos salvos por gracia, por un regalo inmerecido de Dios. Y eso es verdad. Nuestra dedicación, nuestra fidelidad a Dios no es para ganarnos la salvación. Es porque Dios así lo pide de nosotros. Sí, hermano Chachito, otro comentario. Hebreos 10, 38 y 39 cita el hermano. Ustedes que están siguiéndonos desde Zoom pueden acompañarnos a leer ese texto. El hermano aquí en el local, Chachito, está compartiendo Hebreos 10, 38 y 39. Así es. Somos justificados por la fe en Cristo. Y una vez que hemos sido justificados por la obra de Cristo, somos llamados a vivir por la fe. Eso es lo que nos dice el Señor. Muy bien, avanzamos. La siguiente diapositiva tenemos dos pasajes bíblicos más. Tenemos aquí, Jesús destacó la importancia de mantenerse fieles cuando se comparó a sí mismo con una vid, con el tronco de la planta de la uva, y comparó a sus seguidores con las ramas. Aquí en Juan 15, 1 al 6. En ese pasaje Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y en ese pasaje, Juan 15, 1 al 6 dice que debemos permanecer unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Tenemos entonces aquí la figura de la rama. Yo soy una rama que debo estar unido a Cristo, la vid, la planta. Mi vida depende de estar unido en esta relación, Cristo en mí y yo en Él, unido a Él sin apartarme de Él. Y luego entonces también tenemos la figura del atleta. En Primera de los Corintios 9, 26 y 27, Pablo dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado.
Aquellos que dicen que la salvación no se pierde tienen una explicación para este pasaje, así como para muchos otros pasajes. La explicación que ellos dan es que Pablo no está hablando allí de perder su salvación, sino perder recompensas. En el juicio final, Dios va a dar recompensas a sus hijos e hijas. Bueno, yo sí creo en eso de las recompensas, pero en este pasaje bíblico en particular no creo que esté hablando de eso. De lo contrario, Pablo no hiciera esa comparación de que le he predicado a otros para que se salven y yo voy a perder recompensas. No veo similitud, no veo comparación en la gravedad. Él dice, le he predicado a otros para que se salven y al final yo sí me voy a salvar, pero voy a perder recompensas. ¿Sí me entienden? No veo en la balanza que Pablo pone, figurativamente hablando, no veo comparación. Porque él dice, le he predicado a otros para que se salven y al final, bueno, no me voy a perder yo, solo voy a perder recompensas. Como que no veo lógica en ese argumento, hermanos. Creo que Pablo está hablando ahí seriamente de la salvación. Y ya él lo dijo en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, entonces yo tengo una pregunta para todos nuestros hermanos, especialmente a ver si logramos, resolvimos el asunto de la bocina que tenemos aquí, Randolph, para escuchar comentarios. ¿Bajo qué condición puede un cristiano perder su salvación? Tengo esa pregunta para nuestros hermanos. ¿Bajo qué condición puede un cristiano perder su salvación? A ver si nuestro hermano Gerardo Ríos, que está allí, nos puede dar su opinión, hermano Gerardo. Si nos mantenemos en el pecado, viviendo en el pecado constantemente, podemos perder nuestra salvación. ¿Me escuchó, hermano? Por Zoom puede expresar su comentario. ¿Bajo qué condición puede un cristiano perder su salvación? Ok, algunos cristianos responderían que no se puede perder la salvación. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Algunos cristianos responderían que no se puede perder la salvación, porque ellos creen en una doctrina llamada comúnmente, una vez salvos, para siempre salvos. Comparto en pantalla esa doctrina llamada una vez salvos, para siempre salvos. También esta creencia, esta doctrina es llamada la doctrina de la seguridad de la salvación eterna de los hijos de Dios. Noten esto. Estoy hablando de que grandes teólogos de una corriente llamada Iglesia Reformada, los que siguen a un gran teólogo llamado Juan Calvino, es una doctrina calvinista, enseñan esta doctrina. Una vez salvos, para siempre salvos. Se le llama también la doctrina de la seguridad de la salvación eterna de los hijos de Dios. Ahora, miren, en el lado izquierdo de la pantalla compartimos esta forma de llamar a esta doctrina. Una vez salvos, para siempre salvos. Quiero decirles categóricamente, escuchen bien,
no encontramos esa afirmación en la Biblia. Una vez salvos, para siempre salvos. No encontramos tal afirmación en la Biblia. Claro, es una manera de ellos de definir esa creencia de ellos, de que no se pierde la salvación. La otra afirmación, la otra forma de definir o expresar esta creencia, la doctrina de la seguridad de la salvación eterna de los hijos de Dios. ¿Qué hay de malo en esa segunda afirmación? ¿Es nuestra salvación eterna? Sí, es eterna. ¿Podemos tener seguridad de la salvación? Sí, sí. Podemos tener seguridad de la salvación, porque Dios no está cambiando de opinión por su estado de humor cambiante. Dios no cambia. Él es el inmutable. Dios no cambia. En su naturaleza, en su esencia, es el mismo. Podemos tener seguridad de la salvación. Y nuestra salvación es eterna. Sin embargo, déjenme compartir la siguiente diapositiva. Creo que esta es la última que tengo para la lección de hoy. Aquí tengo entonces en pantalla, comparto con ustedes la salvación. Ahora, yo espero que ustedes entiendan y puedan dar una definición bíblica de qué es la salvación. Ya lo hemos hecho en clases anteriores, hemos definido bíblicamente qué es la salvación en el contexto bíblico. Hemos hablado, para darles aquí una respuesta rápido, hemos dicho, ¿qué es salvación según la Biblia? Bueno, es perdón, es liberación. Salvación es perdón. Dios nos declara sin culpa por la obra de Cristo. Somos libres del pecado, pero también nosotros seremos libres de la condenación eterna. Ahora, tengo dos preguntas aquí en pantalla. ¿Es la salvación, es una obra de Dios solamente? Quisiera escuchar sus comentarios. Es de Dios y de los hombres. ¿Es una obra de Dios solamente? No tengan miedo. Ok, Randolph dice que piensa que no. Randolph. Es de los dos, el compromiso viene a ser del creyente y de Dios. La salvación es el puente que Dios hizo para que el ser humano trabaje en cruzarlo. Ok, entonces, la salvación es una obra completa de Dios. Sin embargo, hay un componente humano. ¿Cuál es el componente humano? ¿Cuál es el elemento que nos corresponde a nosotros en esto de la salvación? Aceptarla, la obediencia, creer, poner toda nuestra fe en esa oferta de salvación que Él nos da por medio de Cristo. Él nos llama, Él nos invita. Venid a las aguas, vengan todos los que no tienen, compren sin dinero. Es nuestra respuesta, es la obediencia. Hay un elemento humano que tiene que ver con mi respuesta. ¿Saben qué? Aquellos que enseñan que la salvación no se pierde porque una vez salvo, siempre salvo,
también enseñan, y voy a hablar de eso, si Dios me lo permite, la próxima semana, también enseñan sobre la predestinación. Dios predestinó, seleccionó a los que Él quiso para ser salvos y también seleccionó a los que Él quiso para condenación. Y Él es soberano. Nosotros no creemos en esa doctrina. La doctrina de los predestinados para salvación, para condenación. Dios decidió de antemano qué personas van a ser salvas y qué personas van a ser condenadas. No creemos, esa no es una doctrina de la Biblia. También los que enseñan esa doctrina hablan de otra enseñanza que tiene que ver con que la gracia de Dios es irresistible. Es decir, nada puedo hacer yo para resistir la gracia. Si yo soy uno de los escogidos, nada puedo hacer yo para resistir la gracia de Dios. Ahora, voy a dejarles hasta ahí para que ustedes la próxima semana. ¿Qué papel juega el ser humano? Bueno, acabamos de responder esa pregunta. Creer, creerle a Dios. Ese es el papel que corresponde a nosotros. Juan 10, 27 al 29, dice así. Este es uno de los argumentos poderosos de los que creen que la salvación no se pierde. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Este es uno de los pasajes clave para los que sostienen que la salvación no se pierde. Ahora, ¿está hablando Jesucristo de eso aquí? ¿De la salvación que no se pierde? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Pero también Romanos capítulo 8, versículos 31 al 38, es otro de los pasajes clave de los que sostienen que la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Romanos 8, 31 al 38. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de la seguridad que tenemos en el amor de Dios.
Próximo jueves, si Dios lo permite, continuamos con esta serie. Muchas gracias. Dios les bendiga.